está fechado el 24 de junio y dice: acuerdo del director del Colegio de Postgraduados. En virtud de haber satisfecho los requisitos que establece el reglamento en vigor, esta dirección a mi cargo autoriza el examen para obtener el grado de maestro en ciencias en el programa de posgrado en botánica a Iván Daniel Salas Méndez, con número de matrícula 1171-009. Este examen se realiza a las 11 horas del día 2 de julio de 2019 en la sala de exámenes de grado del edificio de Molina Galán, con el H jurado que a continuación se señala: doctor Ramón Marcos Fernández, presidente; doctora María Eugenia Garina Aguilar, vocal; doctor Israel Castillo Juárez, vocal; y maestro en ciencia Rubén San Miguel Chávez, vocal, y con la participación de la doctora Heike Vibran Lindemann como sinodal, y firma el director general del colegio. Entonces, una vez leído el acuerdo, instalado el jurado, le vamos a pedir al biólogo Iván que por favor nos plasme pues la relevancia y el interés de su trabajo que hizo a lo largo de este tiempo. Gracias. Por favor. Mi jurado examinador está conformado de la siguiente manera. El consejero es el doctor Marcos Soto Hernández, vocales doctora María Eugenia Garina Aguilar de la Facultad de Estudios Superiores de Iztacala de la UNAM, el doctor Israel Castillo Juárez, el maestro Rubén San Miguel Chávez, pertenecientes al posgrado en botánica, y como vocal la doctora Heike Vibrans. A modo de introducción, ¿qué es la ansiedad? La ansiedad es una sensación que de manera natural todos presentamos ante problemáticas que se nos presentan en la vida, ¿sí? Sin embargo, cuando no podemos manejar, dominar estas situaciones, son estresantes y sobrepasan el umbral patológico. Es decir, que ya afectan al plano físico, psicológico y conductual. Según el diagnóstico estadístico y manual de los trastornos de ansiedad, estos son los trastornos de ansiedad que se manejan a nivel mundial. Sin embargo, debido al modelo que yo manejo, nada más haremos hincapié en estos dos trastornos, que son la angustia sin agorafobia y la angustia con agorafobia, que son aquellos trastornos de ansiedad recurrentes e inesperados que causan miedo a las alturas y espacios abiertos. Estos se clasifican dependiendo su duración y la sintomatología que presente el paciente. Como fármacos de primera elección para aliviar estos problemas existen las benzodiazepinas, ¿sí? Ellas son fármacos psicotrópicos que actúan principalmente a nivel sistema nervioso central. Están compuestos por un anillo del benceno, un anillo de 7 miembros con 2 átomos de hidrógenos y su constituyente principal de las benzodiazepinas, que es el 5-aril. Las benzodiazepinas se clasifican de acuerdo al tiempo que ejercen su acción en el ser humano y existen de corta y ultracorta, acción intermedia y acción prolongada. Las de acción corta y ultracorta, que su efecto en el humano es de 2 a 4 horas, y la de acción prolongada, que han llegado a ser hasta de 12 horas. Los efectos de estas son ansiolíticas, miorrelajantes, anticonvulsionantes y efecto hipnótico. Sin embargo, el uso recurrente de estos fármacos ha provocado dependencia, intolerancia y graves problemas como son la sedación, somnolencia, disartría o problema al hablar, falta de coordinación motora, amnesia anterógrada y reacciones agresivas. México es un país megadiverso y rico en recursos naturales, principalmente en plantas. De las 22,000 plantas que ya han sido reportadas, cerca del 30% se utilizan en la medicina tradicional. La medicina tradicional es una alternativa para aliviar estas enfermedades que aquejan al ser humano. Dentro de las familias botánicas que se caracterizan por aliviar los trastornos de ansiedad, existen la familia Lamiaceae, Rutaceae y Tiliaceae. Es por ello que el conocimiento tradicional que el ser humano le ha dado a las plantas en su saber etnobotánico se ha llevado al laboratorio con fines experimentales para corroborar sus acciones biológicas.
Es por ello que la fitoquímica como disciplina se encarga de extraer, separar y purificar, identificar e aislar y corroborar las actividades biológicas que presentan los metabolitos secundarios presentes en las plantas. Los alcaloides de eritrina han sido de gran impacto para las enfermedades, trastornos del sistema nervioso central. Es por ello que desde hace algún tiempo se descubrieron las propiedades que estos ejercen. Desde hace algunos tiempos se ha reportado la actividad del curare, y esto debido al esqueleto del eritrinano, que son de tipo isoquinolínico, caracterizados por su única estructura espiroamina tetracíclica. Los alcaloides son de naturaleza básica, se presentan en gran parte de las plantas y ejercen efecto medicinal en el ser humano. Dependiendo la clasificación de los alcaloides, de acuerdo a su ruta o a sus propiedades farmacológicas o a sus estructuras químicas, es como se les clasifica. Existen los alcaloides diénicos, en alcaloides de eritrina, que presentan un sistema dieno conjugado, los alcaloides alquénicos, que presentan una insaturación en el último anillo, y los alcaloides lactónicos, que a su vez, en lugar de presentar un anillo bencénico, presentan una lactona. Trabajos previos del género eritrina han sido estudiados desde hace algún tiempo, principalmente las especies de Centro y Sudamérica. Estos grupos de investigación, liderados por científicos expertos en alcaloides del género eritrina y en modelos de ansiedad, han venido trabajando desde hace algún tiempo extractos hidroalcohólicos de corteza, ¿sí? Extractos hidroalcohólicos de la corteza de Erythrina molungo y Erythrina verutina, así como también alcaloides aislados de estas especies. El género eritrina en México ha sido también analizado y liderado por grupos de investigación que participan en mi consejo, principalmente la doctora María Eugenia Garín Aguilar y el doctor Marco Soto. Ellos han analizado alcaloides y extractos crudos de semilla contra conducta agresiva en rata. Erythrina lanata rose, al encontrarla en campo de manera silvestre, ¿es útil como un potencial ansiolítico? No lo sabemos. Sin embargo, al ir a la literatura y revisar lo que hay en esta planta, nos dimos a la tarea de ver que no hay ningún reporte experimental. Es por eso que que trabajamos el potencial ansiolítico de Erythrina lanata rose. El planteamiento de nuestro problema. Al hacer la revisión de literatura de Erythrina lanata rose, nos dimos cuenta que existía nula composición fitoquímica de todos sus órganos, particularmente de las semillas y la inflorescencia. Y también no encontramos ninguna actividad biológica científica que se le atribuya a esta especie. Por tanto, nuestra pregunta en este planteamiento es si el extracto en metanol de la inflorescencia presentará efecto ansiolítico en ratones. Como objetivo general de esta investigación fue evaluar la actividad tipo ansiolítico del extracto en metanol de la inflorescencia de Erythrina lanata en los modelos conductuales de laberinto en cruz elevado y campo abierto. Como objetivos específicos se obtuvieron los extractos en hexano y metanol de semilla, corteza e inflorescencia. Realizamos el análisis fitoquímico al extracto en metanol de E-lanata. Quiero hacer hincapié que más adelante me voy a referir al extracto en metanol como EMEL. Otro objetivo de mi investigación fue extraer y identificar los alcaloides libres en hexano, libres y liberados en metanol de todos los órganos aquí mencionados por medio de la cromatografía de líquidos de alta resolución. Y finalmente, el punto central de mi investigación fue evaluar el efecto ansiolítico del extracto en metanol de la inflorescencia de Erythrina lanata en dos modelos conductuales contra ansiedad. Por lo anterior surgió la siguiente hipótesis: si el extracto en metanol de la inflorescencia de E-lanata presenta actividad de tipo ansiolítico. A manera general, los materiales y métodos fueron de la siguiente manera.
Primero que nada, se colectó la materia vegetal en la zona huasteca de Veracruz, en el municipio de Chicontepec. Se autentificó la especie con el experto en leguminosas Mario Sousa, ya afinado, del Instituto de Biología, y se depositaron 2 ejemplares, uno en el herbario Ortorio de Chapingo y otro en el del Colegio de Posgraduados. Proseguimos al secado y triturado de la muestra, en este caso de todos los tejidos. Se continuó con la extracción de los tejidos vegetales por Soxhlet, se realizó el análisis fitoquímico preliminar y se identificaron los alcaloides por HPLC, para finalmente realizar el bioensayo de las pruebas conductuales en los 2 modelos ya mencionados. Para la preparación de los extractos y el análisis fitoquímico de EMEL, se secaron los tejidos en una estufa de aire forzado a una temperatura de 40 grados centígrados durante 48 horas. Para la preparación de los extractos, estos fueron los pesos que nosotros obtuvimos. El análisis fitoquímico preliminar se realizó bajo estos autores, añadiendo reactivos específicos y observando la formación de precipitados y coloración en ellos. La extracción de alcaloides fue de la siguiente manera, siguiendo la metodología de estos autores. Primero que nada se trituró el material vegetal. Iniciamos con una primera extracción en hexano para concentrar el rotaevaporador, es decir, eliminar el hexano. Hicimos un primer lavado con ácido sulfúrico concentrado, eliminamos la grasa. Alcalinizamos el extracto con carbonato de sodio para posterior realizar una segunda extracción con diclorometano. Se agregó sulfato de sodio para eliminar los residuos de agua. Finalmente aquí se concentró en el rotaevaporador y obtuvimos la fracción de alcaloides libres en hexano. Para la extracción de alcaloides libres y liberados en metanol, seguimos esta metodología. La extracción fue en Soxhlet, pero ahora con metanol. ¿Sí? Se concentró en el rotaevaporador, aquí se aciduló el extracto con ácido sulfúrico al 2%, se realizó una extracción con diclorometano. Aquí la fase orgánica se basifica y al realizar una segunda extracción con diclorometano obtuvimos 2 fases, de la cual el extracto en diclorometano se le agrega ácido sulfato de sodio para eliminar residuos o trazas de agua y obtuvimos la fracción de alcaloides libres en metanol. Para la fracción de alcaloides liberados, este extracto orgánico o acuoso se aciduló con ácido clorhídrico y se hidrolizó a 60 o 70 grados durante 3 horas. Se alcalinizó con carbonato de sodio, finalmente se extrajo nuevamente, se concentró en el rotaevaporador y obtuvimos las fracciones liberados. De estas 2 fracciones y de la anterior de los libres en hexano, se procedió a identificar de manera cualitativa los alcaloides utilizando el siguiente sistema de elución, con la técnica convencional de cromatografía en capa fina. La identificación de alcaloides se realizó de acuerdo a estos autores en un cromatógrafo de líquidos de esta marca con un muestreador automático donde incluye un detector de arreglo de diodos. Se acopló una columna de estas características utilizando una fase de 3 disolventes, donde se utilizó primer disolvente acetato de amonio al 0.1%, segundo disolvente metanol y el tercero acetonitrilo. El volumen de inyección fue de 2.5 microlitros a una longitud de onda de 230 nanómetros. Para dar validación al extracto y corroborar la acción biológica que ejercen en el ser humano, se utilizan modelos conductuales. Para este caso, el centro de mi investigación versa en la ansiedad. Tal es el caso que el laberinto en cruz elevado es uno de los instrumentos más empleados para evaluar estas conductas psicológicas. El laberinto en cruz elevado, según estos autores, está compuesto de 2 brazos abiertos y 2 brazos cerrados que poseen paredes de una altura de 45 centímetros.
emergen de una plataforma central elevados a 50 centímetros sobre el nivel del piso. Aquí se cuantificaron, se videograbaron al exponer al animal durante 5 minutos y se cuantificaron el número de entradas a cada uno de los brazos, abierto y cerrado, así como el tiempo en cada uno de ellos. Este es otro bioensayo que se utiliza en ansiedad, particularmente para medir la locomoción. El campo abierto es una caja de acrílico opaca de las siguientes medidas, de 9 o 12 cuadrantes. El número de aquí se mide el número de cuadrantes que cruzó cada ratón con sus 4 patas. Y medimos la ansiedad y la actividad locomotora. Los grupos experimentales y tratamientos para los 2 modelos biológicos estuvieron compuestos de la siguiente manera. Se utilizaron ratones de la cepa CD1 provenientes del bioterio de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, y el experimento se llevó a cabo en el laboratorio de farmacobiología de la misma universidad. Los grupos estuvieron conformados de la siguiente manera. El primer grupo, intacto o sin tratamiento, que no recibió nada, con una N de 12 sujetos experimentales. El diazepam, donde se empleó una dosis de 1 miligramo por kilogramo. El vehículo o solución salina, y las 3 dosis del EMEL, o el extracto de metanol de la inflorescencia de eritrinalanata. El diazepam se aplicó a los sujetos experimentales media hora antes de ingresar al laberinto en cruce elevado, y las dosis una hora antes de ingresar al laberinto. Para el análisis estadístico, todos los tratamientos que se trabajaron se presentan como error estándar en la media, y se analizaron a la ANOVA de una vía seguido de una prueba post-hoc de Duncan. En todos los casos, si un valor presentó P menor o igual a 0.05, se consideró significativo. Para esto se utilizó el programa estadístico de SPS 18.0. Resultados. El ejemplar botánico de Erythrina fue depositado en el herbario Ortorio GES de Preparatoria Agrícola de la Universidad Autónoma de Chapingo con el número de voucher 25.970, así como en el herbario Ortorio Chapa del Colegio de Postgraduados. En análisis fitoquímico del extracto en metanol de la inflorescencia, presentó alcaloides, saponinas, flavonoides, terpenoides y fenoles. Esto convalida y concuerda con el trabajo de Pino Rodríguez, donde compila los análisis fitoquímicos y farmacológicos que se han realizado a diferentes especies del género Erythrina en todo el mundo. La extracción e identificación de alcaloides. Aquí muestro mis rendimientos, primero que nada, de los extractos crudo en hexano y metanol de semilla, corteza e inflorescencia. Y por otra parte, en la siguiente tabla, muestro las fracciones crudas de los alcaloides aislados y los rendimientos, ¿sí? Estos resultados convalidan con estos autores, donde mencionan que la extracción en metanol presenta mayor rendimiento, y en las fracciones libres en metanol presentan mayor rendimiento. Esto es consistente con mis resultados. Además, Folkers y Cornucci mencionan que los rendimientos de las extracciones de ya sea extractos o fracciones crudas de alcaloides depende de las especies, depende de las variaciones, depende del hábitat de la especie, entre otras situaciones biológicas. En cuanto a la cromatografía en capa fina de alcaloides de la inflorescencia, únicamente muestro los alcaloides de la inflorescencia empleando 3 alcaloides puros, que son erizobina, erizodina y beta-eritroidina. Podemos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 son los alcaloides libres y liberados de la inflorescencia. En cuanto a los cromatogramas de las fracciones alcaloideas de la inflorescencia, que únicamente muestro porque también extraje alcaloides de corteza y de semilla,
Aquí muestro únicamente los de la inflorescencia. Resaltamos los 4 alcaloides, no se logran ver, tristemente. Aquí están los nombres de cada uno de ellos, que son los 4 antes mencionados en la cromatografía en capa fina. Estos alcaloides concuerdan ya con los trabajos de Jackson, García Mateos y Soto en el 94, quienes fueron pioneros en identificar alcaloides de eritrina de especies endémicas y mexicanas. En cuanto a la concentración total, cuantificación de alcaloides, presento los datos en miligramos por gramos de peso seco de los órganos de semilla, corteza e inflorescencia en cada una de las 3 fracciones aisladas y analizadas. Aquí menciono que la corteza fue la que presentó mayor concentración de alcaloides. Este es un video, tristemente no se pudo reproducir ni en la presentación ni por fuera de la presentación de PowerPoint. Sin embargo, les vuelvo a recordar este es el laberinto en cruce elevado con sus 2 brazos abiertos y sus 2 brazos cerrados que presentan paredes de 45 centímetros de alto. Se inicia el experimento posicionando al animal en el centro de la plataforma y se le permite caminar, explorar al animal libremente. Estos son mis resultados, ¿sí? Son mis resultados y el centro de mi investigación del efecto ansiolítico del extracto en metanol. Aquí podemos ver que la NOVA nos dice que existen diferencias estadísticamente significativas en comparación con el diazepam o nuestro fármaco de referencia, que es y nos forma 2 grupos, Duncan, ¿sí? Entonces, nos dice que diazepam y las dosis de 90 y 120 forman un grupo en la entrada a los brazos abiertos y tiempo de entrada a los brazos abiertos. Recordemos que estos son los 2 parámetros que son indicativos de ansiedad. Esto se convalida con los trabajos de estos 2 autores que utilizaron dosis similares y utilizaron el fármaco diazepam. En cuanto a la entrada a los brazos cerrados, no existió diferencia significativa, al igual que en el número de cruces en el campo abierto, ¿sí? El análisis estadístico nos dice que no existió diferencia estadística entre estos tratamientos. Sin embargo, aunque la dosis de 120 baja ligeramente, pues esto se corrobora que puede haber una dosis respuesta en los tratamientos aplicados del extracto con diazepam, pero pues esto da paso a siguientes estudios. A manera de conclusión, el mayor rendimiento de mis extractos se obtuvo con metanol, seguido con hexano en todos los órganos evaluados. El análisis fitoquímico de la especie muestra que produce principalmente alcaloides, flavonoides, saponinas, terpenoides y ácidos fenólicos. Las fracciones de alcaloides libres presentaron mayor referencia y se confirma la presencia de estos alcaloides en todos los órganos de eritrina lanata. Finalmente, el extracto en metanol de la inflorescencia de eritrina lanata sí ejerce un efecto ansiolítico en ratones de la cepa CD1, muy similar al diazepam, en los 2 modelos en el modelo de cruce elevado, pero únicamente a dosis de 90 y 120 miligramos por kilogramo. Y bueno, con esto pues me despido, doy gracias al Colegio de Posgraduados por darme la oportunidad de formar parte de esta casa de estudios, así como al posgrado en botánica, no dejando atrás al CONACYT, que fue quien financió esta investigación. Y bueno, a mi familia, lamentablemente no me pudieron acompañar, pero sé que están conmigo, a la doctora María Eugenia Aguilar, sin ella nada de esto estuviera, al doctor Marco Soto por siempre creer en mí y apoyarme en todo momento, a los compañeros y personal del laboratorio de fitoquímica y a los compañeros que conocí en las aulas. Muchísimas gracias. Después de que el jurado examinador discutió la manera en que el biólogo Iván contestó las preguntas del mismo, pues llegamos al acuerdo que se plasma en este documento que voy a leer. Dice: en el edificio José D. Molina Galán del Colegio de Posgraduados, sitio de Montecillo, municipio de Texcoco, Estado de México,
siendo las 11 horas del día 2 de julio de 2019, se reunieron en la sala de exámenes de grado del mismo edificio los profesores, doctor Ramón Marcos Soto Hernández, doctora María Eugenia Galina Aguilar, doctor Israel Castillo Juárez y el maestro en ciencias Rubén San Miguel Chávez, como presidente y vocales respectivamente, con la participación de la doctora Heike Lindemann como sinodal y del H jurado del examen, que para obtener el grado de maestro en ciencias en el programa de posgrado en botánica presenta Iván Daniel Salas Méndez, quien después de haber cumplido con los requisitos que establece el reglamento de actividades académicas de este colegio, fue autorizado por la Dirección General de la institución para sustentar dicho examen. Después de que el doctor Ramón Marcos Soto Hernández, presidente del H jurado examinador, declaró legalmente instalado el mismo que con anterioridad estudió y aprobó la tesis bajo el título Efecto ansiolítico del extracto de metanol de la inflorescencia de Erythrina lanata Rose. Concluido el examen, se procedió a la discusión del mismo, acordándose que el licenciado en biología Iván Daniel Salas Méndez, en el examen que presentó para obtener el grado de maestro en ciencias en el programa de posgrado en botánica, resultó aprobado. Se protocoliza el acto señalado mediante la presente acta constancia que firman de conformidad los miembros del H jurado examinador y la sinodal a las 12:40 horas del mismo día, dando fe el secretario académico del Colegio de Postgraduados. Y en el documento pues están las firmas del jurado examinador. Pues Iván, muchas felicidades y mucho éxito en lo que sigue. Gracias. Gracias a todos por su presencia. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Este logro es por ella. Pues mucha suerte, ¿no? Gracias.